la Universidad de Lambayeque. Y ya estando en nuestra tercera semana, estamos ya ingresando a los temas un poco más completos relacionados a la energía solar fotovoltaica y energía solar propiamente dicha. Recordarán, en las semanas anteriores estuvimos tratando un poco sobre el tema de energía, conceptos de energía. Estuvimos hablando un poco sobre la demanda, la matriz energética, planificación y otros unos conceptos más que también son interesantes de conocer. En la sesión del día de hoy vamos a tratar específicamente sobre ya de lleno lo que corresponde a la energía solar. Vamos empezando, brevemente a hacerles recordar los objetivos. Muy buenas tardes, José Capitán. Estamos iniciando, desarrollar y fortalecer capacidades técnicas en lo que se relaciona a energía solar, en que ustedes puedan identificar oportunidades de buenas prácticas, de trabajo, de proyectos, y que estos a su vez pues tengan un alto grado de competitividad, tengan un enfoque de desarrollo sostenible y obviamente teniendo en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Entonces, continuamos. Lo que trataremos específicamente en la sesión de ahora es sobre radiación solar. Entendamos qué es la radiación, cómo la podemos medir y qué otros elementos existen actualmente para poder medir esa radiación y de cómo eso nos puede servir después en nuestros cálculos, en nuestro trabajo y hacer, digamos, todo el proceso de diseño del sistema fotovoltaico. Y también vamos a hablar un poco acerca de el análisis de la demanda de energía, es decir, si sabemos cuánto es nuestra cantidad de radiación, que equivale o equivaldría prácticamente a nuestra oferta de energía, tenemos que saber por el otro lado cuál es nuestra demanda, hacia dónde queremos cubrir, ¿no? Entonces, esos son los objetivos principales de la sesión del día de hoy. Les comento también, en la siguiente sesión seguiremos trabajando sobre el mismo tema, sobre diseño, sobre dimensionamiento, y haremos mucho más refuerzo de lo que trataremos el día de hoy viernes, ¿no? A ver, hablaremos sobre energía solar propiamente dicha, y de igual les menciono este mapa que hemos visto en las sesiones anteriores, donde vemos cuál es el consumo de energía a nivel mundial, basada principalmente en estos ejemplos de cómo es el consumo a través de la iluminación. Vemos, como se mencionaba anteriormente, los países industrializados tienen un mayor consumo de energía, y si un poco se ve reflejado en el mapa que vemos en pantalla, ¿no? Los países de América de Estados Unidos, Canadá, México, los países europeos, Japón, China, la India, tienen un alto consumo de energía y eso se refleja un poco en esto. Entonces, teniendo en cuenta este detalle del consumo de energía, nos preguntamos cuál es el potencial de energía que tenemos a través del sol, a través de la energía solar. Si bien nosotros en las sesiones anteriores entendíamos que el potencial de energía solar en el Perú es aproximadamente de 22.500 megavatios estimados, pero ¿cómo podemos llegar a esa cantidad? ¿Cómo podemos determinar cuánta energía yo puedo disponer en un lugar cercano a la costa, cercano a la sierra, cercano a la selva o en cualquier latitud? Y eso es lo que veremos esencialmente el día de hoy. Entonces, algo relativo a energía solar fotovoltaica, nos hacemos referencia a la energía del sol que puede transformarse en electricidad. Algunos datos muy particulares y breves acerca del sol. Bueno, prácticamente se transforma como un reactor de fusión. Está compuesto principalmente por hidrógeno, helio, tiene un diámetro de cerca de 1.300.000 kilómetros, en una estrella bastante grande. La temperatura en la superficie puede llegar a cerca de 6.000 grados Kelvin. Y la distancia promedio hacia la Tierra es de 150.000 kilómetros, 150 millones de kilómetros, perdón. Entonces, algunos datos acerca de nuestra estrella principal, ¿no? Este cuadrito que estamos viendo acá adelante es un poco para esquematizar el potencial de energía solar que llega a la Tierra, comparándolo con el consumo actual de energía primario a nivel mundial. Recuerden cuando hablábamos de energía primaria y energía secundaria. Energía primaria es aquella que, digamos, no pasa por un proceso de transformación. Y para tenerlo en cuenta, todo el cubo color, el cubo color amarillo es
toda la radiación que ingresa al planeta, a nuestro mundo, ¿no? Y digamos, el pequeño cubo que está en la parte inferior derecha es cubo, este cubo color rojo. Esto equivale a todo el consumo de energía primaria mundial. Entonces, para darnos cuenta cuál es la proporción de la energía o la radiación, la energía solar que llega al planeta comparada con todo el consumo a nivel mundial. Entonces, literalmente tenemos energía de sobra. Literalmente tenemos amplia cantidad de energía que podemos utilizarla y literalmente podría cubrir todas las demandas energéticas a nivel mundial. Pero obviamente eso pasa por un proceso de transformación y veremos un poco más adelante, ¿no? Después el otro bloque más, digamos, en segundo lugar de tamaño es transferir la energía eólica, que la energía eólica es una forma de transformación de la energía solar. Por los cambios de temperatura del aire se producen los vientos y todo esto pues genera potencia de energía eólica. El otro cubo más pequeño es transferir la energía de la biomasa, el otro la energía mareomotriz, la hidroenergía que está más pequeño, y así por el estilo, ¿no? Entonces, la idea es darnos cuenta cuál es el potencial de energía o de radiación solar que llega al planeta y cuál es la cantidad de energía que nosotros usamos. En pocas palabras, la radiación solar equivale a más o menos 1800 veces el consumo de energía mundial, de energía primaria a nivel mundial. Entonces, veamos las proporciones. Idealmente tenemos energía para mucho tiempo, para muchas de las actividades humanas que tenemos todos nosotros, actividades industriales, transporte, etcétera. Y mi intención es ver cómo se hace esa transformación. No, lamentablemente no en todos los ámbitos de la industria, no todos los ámbitos puede utilizarse de una manera mucho más inmediata, como en otros campos, como veremos más adelante, ¿no? Cuando hablamos es un tipo de radiación electromagnética, ¿no? Esta se propaga, como toda radiación electromagnética, con una forma de onda, y básicamente lo que hace es transportar energía de un modo acerca de la radiación electromagnética. Tenemos la velocidad de la luz, la constante de Planck y la carga elemental. Entonces, principalmente entendemos que la luz onda tiene una frecuencia. Esta longitud de onda y frecuencia determinan pues en el espectro electromagnético, específicamente en lo que corresponde a la luz blanca, y es ir desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y le vas a mostrar un poco más adelante en cuál de ellos hay mayor cantidad de energía que es más aprovechable, ¿no? También tenemos que la luz se conforma, tiene características de una partícula, ¿no? Mediante este paquete de energía que se llama un fotón. Y a partir de esta palabra fotón viene fotovoltaica, que es, digamos, la energía contenida en estos paquetes, en estos fotones. Dato, quizás algunos de ustedes conocen, uno de los científicos que estudió un poco el efecto de los fotones, digamos, de esa manera, fue Albert Einstein, por el cual ganó el premio Nobel, por sus estudios basados en el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que básicamente es casi es prácticamente el mismo principio que se usa para las células fotovoltaicas, que les hablaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, esta imagen está todo el espectro electromagnético, y la luz, o la parte de ese espectro electromagnético que nos interesa, que es la radiación y la luz solar, está contenida solamente en este pequeño espacio de aquí. Lo estoy marcando con el círculo en color verde. Toda la energía, la radiación solar que mencionamos hace poco, se contiene en este pequeño espacio de todo el espectro electromagnético, ¿no? Vamos continuando. Ya, entramos un poco más acerca de la radiación solar. Entonces, la radiación solar, toda esa energía que es transmitida por parte del Sol y que se encuentra en la parte del espectro visible, ¿no? Y esta parte visible equivale al 47% total de energía. El espectro visible de la radiación solar está en esta franja de aquí, ¿no? En este espacio,
en este espacio, está acumulada el 47% de energía. Otra pequeña parte de energía está aquí, en el espectro ultravioleta o en el lado del ultravioleta, equivale a 7%, donde cuál es la característica de esta porción, que tiene bastante energía, pero mm, es poco, no es muy abundante, en pocas palabras, ¿no? Entonces, no es muy utilizable. Y el otro punto del espectro es el espectro del infrarrojo, que está prácticamente aquí, ¿no? Donde el infrarrojo ocupa el 46% de toda la energía, pero, o el 46% de toda esta banda, pero lamentablemente tiene muy poca energía. Entonces, al final, lo que nosotros usamos es principalmente el espectro visible, ¿no? ¿No? Para darnos una idea. Ahora, ¿cómo llega este tema de la radiación hacia la Tierra? ¿No? A ver, sí. Entonces, acá entendamos algunas palabras que en un momento vamos a usar. En algunos casos se lee como vatios hora por metro cuadrado, ¿no? O kilovatios hora por metro cuadrado, según cómo esté establecido en algunas tablas o en algunos datos. Ese dato es muy importante. Y la radiancia, valor principal que a nosotros nos interesa para hacer los cálculos para el diseño del sistema fotovoltaico y radiancia. Pero, ¿qué sucede? Ya un poco ya en el trabajo común, a veces no se suele usar el término irradiancia, más que todo por una facilidad. Ahora básicamente se dice radiación, que radiación es distinto, ¿no? Pero comúnmente cuando a veces nosotros hablamos de radiación, nos estamos refiriendo acerca de la irradiancia, para no confundirlo después, ¿no? Entonces, toda esta radiación incidente por unidad de superficie, teniendo en cuenta la unidad de tiempo, que llega a la Tierra, tiene en cuenta la superficie perpendicular de esos rayos, ¿no? Que llegan. Y todo este conjunto de irradiancia se le llama constante solar. Y aproximadamente tiene un valor de 1366 vatios por metro cuadrado. Eso es decir, afuera en la atmósfera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega a la atmósfera? Nos encontramos con los gases atmosféricos, principalmente nitrógeno, oxígeno, ozono, vapor de agua, polvo, etcétera. Ya cuando pasa ese filtro, digamos así, pasa ese colchón de estos elementos, al final la radiación a nivel de superficie terrestre llega aproximadamente a 1000 vatios por metro cuadrado, ¿no? 1000 vatios por metro cuadrado, que prácticamente es el valor de la radiación. Entonces, eh, son muy pocos los lugares en el planeta, son muy poquísimos, donde el nivel de radiación pueda superar los 1000 metros sobre 1000 vatios sobre metro cuadrado. Por lo general es entre 1000 o menos, pero son algunos muy poquísimos que tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Digamos, la atmósfera totalmente libre, sin vapor de agua, sin humedad, sin polvo, etcétera, para poder llegar a esos valores. Pero es poco común. Principalmente los valores están cercanos a los 1000 vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma, cómo es el comportamiento de todo el tema de la radiación eh, en, el, en un día? Entonces, eso es lo que hemos querido más o menos graficar en en este esquema, en esta imagen, que cuando no hay condiciones climáticas como nubosidad, tormentas, humedad, etcétera, el comportamiento, digamos, desde las horas en que sale el sol hasta el momento que se oculta, va a comportarse de esa manera, en esta forma, en esta curva, como una campana, ¿no? Va a tener esa forma de distribución a lo largo del día. Entonces, eso sería el comportamiento de la radiación en un día normal, en un día óptimo, ¿no? Donde puede ser los días de verano, según si estamos en la costa, o días, digamos, más despejados en la sierra, etcétera, ¿no? Pero sabemos que eso no es totalmente así. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya sea donde nos encontremos, en cualquier latitud, en cualquier región, el comportamiento del clima es bastante variable. Entonces, cuando un día está más o menos nublado o hay vapor de agua, hay bastante polvo en la atmósfera, el comportamiento de la radiación tiende a veces a hacerse como la curva
Ojo que voy a más así, ¿no? ¿Qué pasa si un día es literalmente nublado, digamos casi todo el día nublado, y sin picos de sol puede darse de esta manera, ¿no? Eso va a depender también obviamente del- estas condiciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de tener un día totalmente despejado, tenemos un promedio, digamos, aproximado de 6 kilovatios hora por metro cuadrado, un día óptimo. Pero un día con lluvias y nublado podemos llegar a 1.8 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, para darnos una idea, esta es la cantidad de energía que nosotros podemos aprovechar en estos días de diferentes condiciones climáticas. Entonces, para poder hacer un diseño más a futuro, tenemos que preguntarnos cuál de los datos podemos tomar. Es decir, tomamos el día óptimo, el día por medio o el peor día o los peores datos que nosotros podamos tener. Eso lo veremos un poco más adelante para poder explicarles también en la parte ya de diseño, ¿no? Ese es un poco el comportamiento de la radiación, irradianza e irradiación. Básicamente para describirles en qué consiste cada, eh, cada parámetro. La irradiancia, como les mencionaba, es el valor instantáneo de la radiación solar por unidad de superficie, ¿no? Que se ha dado en un vatios por metro cuadrado. Y la irradiación o irradiación solar es el valor de la energía. Cuando yo me refiero a energía, estoy considerando la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la irradiación es el valor de la energía de la radiación solar por unidad de superficie también, ¿no? Entonces, tenemos el valor de la irradiación se mide en vatios hora sobre metro cuadrado, ¿no? Y otro dato pequeño es que la superficie terrestre principalmente es irradiada, recibe todo este tema de la radiación. Pero, como les mencionaba anteriormente, suele usarse bastante el término de radiación, suele usarse este término de radiación para referirnos a la irradiación. Y es más un tema, como les decía, de facilidad, a veces en los textos también, y un poco en el argot, se suele usar a veces el tema de radiación para referirnos a irradiación. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando quizás en un momento de algún ejercicio, alguna práctica que tengamos que hacer nosotros, algún diseño, cuando nos refiramos a radiación, nos estamos, cuando mencionamos radiación nos estamos refiriendo a la irradiación que equivale a los vatios hora sobre metro cuadrado, ¿no? Eso hay que entender un poquito para luego se nos haga mucho más fácil los cálculos. Vamos avanzando. Ya, este es un ejemplo, es un mapa construido a través de datos satelitales y mediciones hechos por esta entidad que se llama 3Tier. Al final están las descripciones de la página web, si caso ustedes quieren entrar a buscar mapas de radiación, mapas eólicos, etcétera, tienen bastante información interesante. Y ese es un poco el esquema de cómo es el comportamiento de la radiación solar promedio a nivel global, ¿no? A nivel del planeta. Entonces vemos que la zona ártica tiene unos valores de irradiación bastante bajos, si lo vemos en una escala de colores, donde el más azul es niveles bajos y el más rojo o ya tendiendo hacia el negro o marrón son valores más altos. Vemos, por ejemplo, en primera mano el continente africano tiene bastante cantidad de radiación, digamos, casi un poco más por el promedio. Y vemos en el caso que nos interesa nuestro querido nuestro querido Perú, tenemos valores bastante altos de irradiación, principalmente en la zona de la cordillera, es decir, en toda la zona de la sierra. O sea, si vemos un poco más a detalle, nos vamos desde la costa norte, desde la Sierra de Piura hasta Tacna, y específicamente en la zona entre Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, son los lugares donde concentra mayor irradiación a nivel del Perú. Eso no quiere decir que en lugares de sierra como digamos Cajamarca, La Libertad, Huancayo, Lambayeque, no puede usarse. Al contrario, es bastante buena en realidad, pero comparada a los lugares que se mencionó anteriormente es un poquito menor. Pero obviamente en todo el territorio nacional es factible de usar la energía solar para cualquier aplicación.
Simplemente hay que tener las condiciones técnicas, el equipamiento y los equipos más adecuados para poder hacer el aprovechamiento al máximo, ¿no? Eh, Vemos por acá. Hay otros datos que también se suelen mencionar en el tema de irradiación y radiancia, es que no toda la cantidad de energía que llega del Sol hacia la Tierra llega de una manera directa. Hay otros pequeños conceptos que valdría la pena que lo conozcan, que es, por ejemplo, la radiación directa, es aquella radiación recibida obviamente directamente del Sol, sin un elemento que distorsione esto. Tenemos también la radiación difusa, es la que tiene algún tipo de variación en el trayecto, principalmente dada por las cuestiones atmosféricas, por humedad de aire, por la nubosidad, el vapor, etcétera, o el polvo, que hace que esta radiación sea un poco más tenue y se la considera como radiación difusa. Y también está la radiación reflejada, ¿no? Que es una parte de la radiación directa, perdón, una parte de la radiación solar llega a una superficie y esta rebota hacia diferentes direcciones. ¿En qué lugares se puede dar estas condiciones? Puede darse en algunos desiertos, en algunos zonas de nevados, donde hay superficies grandes que puedan reflejar parte de la radiación que llega a esta superficie, ¿no? Entonces, vemos que al final nuestro sistema de captación, ya sea digamos un panel fotovoltaico, un colector solar, paraguas o un elemento de medición, en realidad está recogiendo de las tres, ¿no? Recoge tanto la radiación directa, coge también de la radiación difusa y parte de la radiación reflejada, que obviamente es un poco mucho menor, pero también toma esta cantidad de energía. Entonces, cuando se hacen algunos proyectos o algunas instalaciones, se tienen en cuenta algunos pequeños consideraciones sobre eso. Pero principalmente se trabaja con la radiación directa, ¿no? Otro aspecto importante que vamos a mencionar un poco más adelante, que es la masa de aire, digamos que es una unidad de medida principalmente, donde se considera la distancia que recorre la radiación solar a través de la atmósfera y varía según el ángulo. Es decir, si, a ver si parece que está más adelante, si el rayo de sol que llega a la superficie está, digamos, de manera perpendicular, ¿no? Está recorriendo una masa de aire establecida, pero si el ángulo de inclinación o de donde llega el sol es un poco más cerrado, entonces está tomando, el trayecto que toma ese rayo es un poquito mayor, entonces la masa de aire sube un poco más. ¿Eso por qué nos sirve? Porque en algunos casos, para algunos cálculos también se toma en cuenta eso, porque se supone o se asume que hay una pérdida de energía de los rayos solares al pasar toda esta masa de aire. Inclusive, por ejemplo, cuando se hacen los testeos de los paneles en fábrica, se hacen bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Y uno de los parámetros ya estándares que se toma es la masa de aire, ¿no? Se toma a 1.5 masas de aire. Entonces, eso nos da la información de cuánto es la cantidad de energía que el panel puede producir bajo esas condiciones. Que luego, llevadas a campo, ya llevadas a la instalación misma, este, literalmente se pueden cumplir o no, pero ya nos está dando una información más aproximada, más adecuada de cuánto es la cantidad de energía que yo puedo disponer con un tipo de panel fotovoltaico en esa zona, ¿no? Entonces, eso tengamos en cuenta para también hacer un poco los cálculos más adelante. Es lo mismo que les comentaba anteriormente sobre la radiación directa, difusa, reflejada. Es básicamente lo que hemos visto en el cuadro anterior. Otra información también interesante es que el comportamiento de la radiación varía según la fecha, varía según las estaciones. El comportamiento del Sol en un punto determinado es distinto según los meses. Por ejemplo, centrémonos nosotros que estamos en el hemisferio sur. Cuando estamos en la época de junio, ¿no? Estamos principalmente en la estación de invierno. El Sol, por lo general, suele aparecerse en un ángulo un poco más bajo, ¿verdad? ¿No? Cuando estamos hacia la época de verano, el Sol suele elevarse un poco más. Entonces, esas variaciones del ángulo de inclinación del Sol también se tienen en cuenta para las instalaciones, porque la manera que nosotros hagamos nuestra instalación
y teniendo en cuenta estos ángulos de inclinación del Sol, va a determinar qué tanto nosotros podemos aprovechar la energía de en esos puntos. Por ejemplo, en el caso de los meses de marzo, septiembre, es decir, de las estaciones de otoño y primavera, el ángulo de inclinación del Sol está un poco más medio, ¿no? Más al medio, digamos de esa manera. Entonces, son meses donde el ángulo es un poco más adecuado para hacer nuestra instalación, ¿no? Por ejemplo, en la zona ecuatorial vemos que hay pequeñas variaciones en el ángulo de inclinación del Sol, en cómo ingresa los rayos solares hacia la superficie. Entonces, eso también se tiene en cuenta al momento de hacer la instalación, porque no es lo mismo colocar un panel fotovoltaico con un ángulo de inclinación de 10 que colocarlo con un ángulo de inclinación de quizás de 60, 70 grados. Eso influye bastante en la cantidad de energía que yo puedo aprovechar. Hay algunas consideraciones sobre cuál es el ángulo óptimo para poder instalar un panel fotovoltaico. Les explicaré un poco más luego, pero no es lo mismo instalar un panel, digamos, que estamos en la zona de Lambayeque, con instalarlo, digamos, hacia la zona sur, Puno, ¿no? O si nos vamos mucho más al sur también. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la altitud en la que estamos para poder ubicar el panel de manera más adecuada. ¿Ya? Nadine, si tuviesen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla y vamos como conversando y explicarles también, ¿no? En este esquema, en este diagrama es lo que les mencionaba un poco hace rato, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria aparente del Sol según las estaciones? En el caso de la línea azul, es en el solsticio de verano, es decir, la época de verano, donde, si ustedes se dan cuenta, los días duran más que las noches, es decir, contamos con mayor cantidad de horas de sol en el día. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tiempo de trayectoria del sol durante el día. Es decir, amanece más temprano y se oscurece más tarde. Pero en el caso contrario es en los meses de invierno, ¿no? Propiamente dichos, donde el sol sale más tarde y se oculta más temprano. Entonces disponemos de menos cantidad de horas de sol. Entonces, eso se ve reflejado en este esquema en la línea de trayectoria verde. Se cuenta que está aquí. Hay menos cantidad de sol, en pocas palabras. Entonces, nosotros cómo podemos aprovechar eso y cómo podemos saber cuál es el tiempo óptimo para poder instalar los paneles, para poder desarrollar toda la instalación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber cómo vamos a instalar también. Y otro dato adicional que este gráfico está teniendo en cuenta a nosotros que estamos en el hemisferio sur, ¿no? El norte está hacia acá. Entonces, si se dan cuenta, la trayectoria del Sol, tomada un poco, tanto en invierno como en verano, tiene un ángulo, ¿no? Tiene un ángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo. Entonces, quizás acá en el esquema está un poco más, está más notorio, porque sería un poco la idea, pero en la realidad no es tanto así, no es tan pronunciado ese ángulo tanto en el inferior, en la época de verano como en la época de invierno, pero por temas netamente demostrativos lo hemos puesto de esa manera para que se pueda entender mucho mejor. Pero sí hay que tener en cuenta ese ángulo de inclinación para poder aprovechar mucho mejor la cantidad de sol disponible en cualquiera de las épocas del año. Y ya. Después de haber entendido un poco de lo que es la radiación y la irradiación, hay otro concepto que, digamos, engloba todo lo que hemos venido hablando, que se llama las horas solar pico, ¿no? Que las horas solar pico o HSP, ¿no? O en inglés SH, como a veces en algunos libros, o alguna literatura o algunos información se encuentra, nos hace prácticamente la referencia a esto. ¿Cuántas son las horas promedio al día que yo tengo donde la radiación o la irradiación es casi igual a 1000 vatios por metro cuadrado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este esquema, que está aquí en este pequeño gráfico, en la línea roja es el comportamiento del Sol
en un punto determinado, un punto X. Si yo esa área la llevo hacia el área de esta curva la llevo hacia un cuadrado, tengo este valor. Y si yo resto las 16 horas menos las 8 horas, son aproximadamente 8 horas promedio que yo tengo con una radiación a 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, las horas solar pico nos da esa información. ¿Cuántas horas en promedio yo tengo donde mi radiación es aproximadamente o igual a 1000 vatios por metro cuadrado? Así de simple. Por ejemplo, si yo estuviese en una zona de Arequipa, por ejemplo, y yo busco la información y me dicen que mis horas solar pico son aproximadamente 7, yo puedo entender que esas 7 horas solar pico equivale a 7 por 1000 vatios hora metro cuadrado, ¿no? O en otras palabras, tengo aproximadamente 7 kilovatios hora por metro cuadrado en ese punto. ¿Qué sucede si yo me voy a una zona de selva, digamos Tarapoto, donde el clima es un poco más variado, hay tormentas, lluvias, etcétera, y yo tengo que las horas solar pico para ese punto es de 4? Entonces me indica que en ese punto, en Tarapoto, mi valor de 4000 vatios metro cuadrado, 4000 vatios hora metro cuadrado o 4 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, ese es el valor que muchas veces en unos mapas, en esquemas vamos a encontrar. Y ese valor principalmente es el que nos sirve nosotros para hacer el cálculo. Porque nos está diciendo cuál es la oferta de energía que yo tengo en un punto determinado. Piensen ustedes, por ejemplo, quieren hacer un pequeño proyecto de bombeo solar para una zona desértica en la costa norte, la Valle de Piura. Van a revisar las tablas, les diré ya dónde conseguir esa información. Digamos que tienen información de una entidad del Estado que le dice que que la cantidad de horas solar pico es de 5. En promedio me quiere decir que yo en ese punto, en la zona norte, tengo 5 kilovatios hora por metro cuadrado, que es mi cantidad de radiación que yo tengo para ese lugar. Entonces, esa es mi oferta de energía que yo tengo. Entonces, para hacer los cálculos, ya hay que ver cuánto es mi demanda y ver si eh, con esa oferta yo puedo cubrir lo que yo necesito o cuánto yo necesito para poder cubrir mi demanda con esa oferta que yo tengo. Entonces, uno de los datos principales importantísimos para hacer los diseños es las horas solar pico, ¿no? Eso lo veremos en mapas, en cuadros, hay métodos para calcularlos. Se tienen instrumentos de medición, se puede hacer las mediciones y tener los promedios, los valores máximos, mínimos, y poder saber qué valor elegir, ¿no? Al momento de hacer el diseño. Vamos avanzando. Entonces, hola Walter Vázquez. Sí, un poco más adelante en la presentación están los datos o las páginas donde pueden obtener esta información, principalmente en el Ministerio de Energía y Minas, pero hay otras páginas más que está a disposición donde ustedes pueden buscar esta información, ¿no? A veces, comento brevemente, por lo general esta información a veces te da los promedios, ¿no? Entonces, lo ideal a veces es tener los datos máximos y mínimos para tener una idea mucho más clara de cómo es el comportamiento de la radiación en esos lugares. Pero ya con promedios nos es bastante aceptable para poder diseñar, ¿no? Siguiendo con el tema del PCH, o las horas solar pico, por ejemplo, tenemos este pequeño cuadro donde está marcado desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, y cuál es el promedio de vatios hora, ¿no? Según cada hora, de 6 a 7 tenemos 25 vatios, y el punto donde se da la mayor cantidad de energía o de radiación es entre las 11 y 12, donde llega a 1200. ¿Qué pasa? Si yo esto multiplico por las horas donde estoy tomando, o sea, porque en realidad estoy tomando 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, es decir, cada una hora, va a tener prácticamente lo mismo, pero va a ser multiplicado por una hora. Por eso que aquí el valor, o la constante es, es vatios hora por metro cuadrado. Si yo sumo todos estos valores, me da 4000. Entonces, en promedio yo tengo en ese punto 4000 vatios hora por metro cuadrado, que eso equivale más o menos 4 PCH. Y digamos en un día promedio con un día
perfecto, un día óptimo con bastante sol. Pero ¿qué pasa si yo tengo poca radiación, hay nubosidad? Entonces mi PSH se disminuye, como se ve acá en la otra imagen, de mi valor pues disminuye, ¿no? Puede ser 1.5, 1.8 o 2, etcétera. Entonces, ese es el valor que a nosotros nos interesa para los diseños. Por ejemplo, un caso de unas mediciones hechas con equipo de trabajo en una zona de Cajamarca. Tuvimos acá los promedios tomados más o menos acerca de un año mensual, desde junio de 2008 hasta junio del 2009, ¿no? Y fue medido en donde tenemos promedios entre junio de 5 PCH, es decir, 5 kilovatios hora metro cuadrado, y julio también, agosto un poco menos, y así, ¿no? Curiosamente, los meses donde tuvimos mayor radiación fue entre noviembre y diciembre para ese año, donde tuvimos cerca de 5.5 y 5.53. Sin embargo, el mes más crítico fue el mes de febrero, donde tuvimos cerca de 4 SH o 4.000 vatios hora metro cuadrado o 4 kilovatios, como quisiéramos llamarlo. Entonces, esto es importante saber porque si yo tengo información de un lugar donde tengo bastante información de datos de los meses, a mí me da la posibilidad de elegir con qué mes puedo trabajar, con qué dato puedo trabajar. Entonces la pregunta es aquí, si yo tengo estos valores y quiero asegurarme que mi sistema no falle, ¿no? Entonces, ¿con qué dato voy a trabajar? ¿Con el dato más elevado, el 5.53, o con el menor dato posible, que es 4, con el promedio? Entonces, lo recomendable en muchos casos es que se trabaje con el peor mes, ¿no? Con el dato más bajo. Por esa manera, mi diseño ciertamente va a estar un poco sobredimensionado ligeramente, pero sí me va a asegurar poder trabajar y que me va a dar la energía que yo necesito para los meses de peor rendimiento del sol. Entonces, como recomendación es, si tienen datos de varios meses, de preferiblemente un año, lo ideal es que puedan trabajar con los meses de radiación más baja. Eso su sistema lo va a hacer un poquito más grande, pero les va a ayudar pues a que en los meses peores, donde va a haber poco sol, va a haber bastante lluvia, nubosidad, su sistema no va a fallar. Sea cualquier tipo de sistema, si es un sistema doméstico aislado, si es un sistema para establecimiento de salud, para establecimientos educativos, si es un sistema para sistemas de bombeo, sistemas de iluminación interna o externa, etcétera. Para cualquier tipo de aplicación, preferiblemente trabajar con los peores meses, para que luego no tengan problemas de suministro, que se les acabó la carga, a las 2, 3 horas de funcionamiento ya se acabó la energía y todos en problemas, ¿no? Ahora, si en caso no tienen ustedes formación de varios meses, lo recomendable también es que trabajen con los promedios, ¿no? Pero tengan en cuenta esto en caso tengan ese tipo de información. Ya, ese es un poco de los PCH o horas solar pico de en promedio también de otro mapa, ¿no? Vemos que la zona de Perú, principalmente toda la costa, bueno, principalmente toda la sierra, tiene promedios en realidad cerca de 5 PCH. Y la zona sur, donde les mencionaba Arequipa, Puno, parte de Cusco, Moquegua y Tacna, tiene valores por encima de 6, para que más o menos se den la idea. Jorge Luis, sí, tienes bastante interesante tu acotación. Los datos de radiación no suelen ser constantes los años. Hay pequeñas variaciones que principalmente se dan por ciertos eventos climáticos que ahora están siendo un poco más notorios. Exceso de lluvias, exceso de sequía, el niño costero, fenómeno del niño, etcétera, que eso, digamos, modifica el patrón de radiación anual. Si nosotros tuviésemos datos de este año, de 2016 y 17, y comparásemos con valores de hace quizás 20 o 30 años, dos cosas que vamos a notar, sí, creo yo, que los valores de radiación han aumentado, pero el comportamiento en todo el año también. O sea, si bien nosotros sabemos que en los meses de verano hay mayor radiación, en meses de invierno menos, que sería lo ideal, con una curva así, con un pico y un valle, pero ya por esos cambios que les menciono, ya quizás no sea tan de esa manera, sino sea un poco más, que tengan mucho más variación. Entonces, ese es un poco el detalle, ¿no?
últimos años este comportamiento ha ido un poco con ciertas variaciones. Pero los datos que se tienen a nivel del Ministerio de Energía y Minas, a través del Atlas Solar u otras fuentes, sí son aceptables, digamos, para poder trabajar. Lo ideal es que nosotros podamos tener instrumentos de medición calibrados, validados, normados, para poder tenerlos en campo y medir de manera correcta para no tener deficiencia después al momento ya de la implementación del proyecto, ¿no? Pero eso va a depender de qué tan grande es el proyecto. Si es un proyecto literalmente pequeño, ¿no? De 2, 3 puntos de sistema de bombeo solar, o centro de salud, o escuelas, o para viviendas, quizás la inversión para colocar un sistema de medición va a ser más costoso, o va a ser muy, muy costoso eh, para eso, ¿no? Que tomar valores que ya tenemos. Pero si el proyecto es un poco más grande, una pequeña planta solar de varios, entonces vamos a hacer un proyecto de unos 50 kilovatios y ese margen de 5 o margen de error de 5% ya es una cantidad aceptable. Entonces ahí sí convendría tener un sistema de medición calibrados para poder medir toda la información. Walter Vázquez, ¿con qué equipo se toma la radiación? Principalmente se toma con los piranómetros, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Mm, eh, estos elementos básicamente miden la radiación directa, ¿ya? Nos da valores con margen de errores entre más o menos 5% y toda esa información se puede ser procesada, almacenada y luego tú puedes trabajar ahí, sacar tus cuadros, tus curvas para saber cómo se ha comportado la radiación. Hay diferentes formas de trabajar esa información estadística, pero principalmente el elemento que se utiliza son los piranómetros. Y en caso no hay un piranómetro por el tema del coste, etcétera, podemos trabajar con los mapas o información que pueden dar algunas entidades, ¿no? José Luis, sí, en algunos casos convendría trabajar con aproximaciones entonces, ¿no? Eh, pero te comento, en algunos proyectos que he trabajado hemos instalado, hemos hecho diseños con valores, en algunos casos, como mencioné hace rato del mapa, con valores que nosotros mismos habíamos calculado, y en otros con valores dados por el Ministerio de Energía y Minas, y no hemos tenido mucho conveniente. Entonces, igual, como les decía, dependiendo el tamaño del proyecto, este, va a influir en si optamos por comprar estos equipos de medición o no, ¿no? Los equipos son caros, en realidad ahora se pueden contar con equipos que pueden costar desde unos $500 hasta unos 3.000, $5.000, dependiendo la precisión, marca, la calidad y los sistemas de almacenamiento que te vienen adicionales. El equipo como sí mismo no te sirve si no tienes un sistema de almacenamiento de datos, ¿no? Porque tú vas a dejar el equipo, lo vas a dejar un buen tiempo trabajando solo, y necesitas guardar esa información, ¿no? No es lo mismo que tú vayas con un piranómetro de mano, 5 minutos al mediodía y ese valor lo tomes como válido. Tendrías que hacer varias mediciones para saber cómo se comporta la radiación y tener ahí información mucho más precisa, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Acá entramos a los instrumentos de medición de la radiación solar. Tenemos principalmente estos 4 tipos. Algunos son de salida térmica, que principalmente son los piranómetros, el pirheliómetro, y el otro de salida eléctrica, es decir, recibe la radiación solar y la salida son pequeñas corrientes eléctricas que luego son trabajadas, procesadas por equipo electrónico y te da la información, ¿no? Principalmente tenemos el piranómetro de silicio, que es o fotodiodo, como se los conocen. Tenemos otros sensores de radiación, como sensores de radiación UV, y otros un poco más que trabajan con químicos, es el instrumento de papel fotográfico. Pero vamos a centrarnos principalmente en los piranómetros de silicio. Este es el piranómetro, principalmente mide la luz a la radiación en este rango, en este espectro, entre los 30 nanómetros a los 3000 nanómetros. Esto indica pues, que coge cierta parte de la radiación ultravioleta
y parte de la infrarroja también. Y tenemos dos tipos de piranómetros principales, ¿no? El de termopila, que está en la parte de arriba, y el piranómetro de fotodiodo, que tiene un sensor de silicio, un elemento dieléctrico, un equipo electrónico principalmente, que hace la transformación de la radiación en una pequeña corriente eléctrica que luego es procesada para darnos la información. Algunos datos sobre los piranómetros de termopila. A ver, los menciono rápidamente. Hay estos piranómetros de segunda clase que pueden llegar a costar entre 1.000 a 1.200 dólares. Ahora, bueno, ha bajado un poco menos, ya no es tan caro. La precisión es menor a 30 vatios por metro cuadrado, ¿no? Ese margen de precisión. El piranómetro de primera clase tiene respuestas mucho más precisas, o el tiempo de respuesta es mucho más corto, y la precisión es mejor, llega a 15 vatios por metro cuadrado, puede costar un poquito más, etcétera. Y el otro piranómetro es el estándar secundario, con precisiones mucho más menores, mucho más precisos en pocas palabras, y pueden llegar a costar hasta 3.000, 3.500 dólares, ¿no? Entonces, es un poco para darnos una idea de cuánto puede costar. Y va a depender, como le decía, según el tipo de proyecto que nosotros tengamos en mente, si vale la pena comprar ese tipo de equipos, que son caros, que nos dan estas precisiones, o comprarnos uno que esté por el promedio, ¿no? El piranómetro de silicio, que lo vemos acá, en estaciones de agrometeorología, estaciones meteorológicas. En algunos casos, para el tema de investigación, no se usa porque estos márgenes que nos da a veces nos pueden fallar un poquito, ¿no? Este, Necesitan bastante radiación, digamos, para que nos den datos mucho más fiables, pero digamos está entre en el promedio de equipos que se suelen usar. Tampoco digamos que sean malos, no, sino están bastante aceptables y según el presupuesto se pueden usar, ¿no? Según el presupuesto que tengamos podemos trabajarlos, ¿no? Este es un poco el espectro, la respuesta espectral de este tipo de piranómetros, que es por ejemplo, en el caso del piranómetro de termopila, visto más adelante, es el color rojo, la curva en rojo. Si se dan cuenta, abarca mucho más ciertos espacios del espectro. Coge el ultravioleta, coge la luz visible y también toma la parte del infrarrojo. En cambio, la respuesta del piranómetro de silicio, que es la línea verde que está acá, coge principalmente a partir de los 400 nanómetros, es decir, la luz visible, y toma parte de la luz infrarroja. Entonces, digamos, su ámbito de trabajo es un poco más reducido, ¿no? Entonces, por ese dato, pues, por esas características, un poco más cómodos, más baratos, pero lamentablemente no nos cubre la mayor parte de radiación que nosotros quisiéramos tener para un proceso de investigación, para un proyecto, digamos, grande. Pero, digamos, para proyectos pequeños o medianos se puede utilizar sin problemas, ¿no? Porque tomamos parte de la información que nos interesa, que es la línea color blanco, ¿no? Entonces, un poco la diferencia entre estos tipos de equipos, ¿no? A nivel de funcionamiento, a nivel de forma de trabajo, y también un poco a nivel de costos. Ah, ya, estos piranómetros de silicio, el de fotodiodo, pueden costar $700 por mucho, es mucho más barato. Pero igual, sea cualquiera de los instrumentos que ustedes vayan o están pensando o se han visto, hay ciertas consideraciones para aumento de hacer la instalación para que nuestra información sea lo más precisa posible. Entre ellas, por ejemplo, es que se tenga un espacio libre alrededor de cerca de 10 metros cuadrados, es decir, no haya elementos ni postes, ni árboles, ni casas, ese espacio alrededor, ¿no? Obviamente no debemos colocarlo cerca donde haya sombras, obstáculos, que sea de libre acceso para hacer mantenimientos, ajustes, calibraciones, y debe ser una posición totalmente horizontal, ¿no? Y acá lo importante es esto, debemos tener un data logger. ¿Qué es el data logger? Es el pequeño equipo donde almacena la información, es una memoria prácticamente. Entonces, según cómo configures todo el sistema de medición,
se te va a almacenar en el data logger. Entonces, por ejemplo, a ver, están los data loggers por acá adelante. Son unos tipos de data loggers disponibles en el mercado, ¿no? Hay diferentes marcas, he trabajado con marca Onset y marca NRG, que me han trabajado bien la información. Hemos instalado pequeñas estaciones, hemos medido, aparte de la radiación, hemos medido temperatura, hemos medido viento, humedad, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos, mucho mejor, porque también el factor temperatura también influye en el funcionamiento del sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, estos data loggers, por ejemplo, se encuentran en el mercado que trabajan a diferentes rangos de temperatura de presión, entre menos 30 a 70 grados centígrados. Tiene ingreso para diferentes sensores, no solamente temperatura, presión, viento, radiación ultravioleta, humedad, voltios ampere, en vatios, kilovatios, etcétera. Hay diferentes este, entradas para ese tipo de equipos. Va a depender de qué parámetros yo voy a medir, ¿no? Para poder comprar el data logger y comprar los otros accesorios. Precisiones más o menos 5% y puede llegar hasta más o menos 0.1%, lo mucho más precisos que hay, ¿no? El rango de muestreo puede ir desde un segundo hasta 60 minutos. El rango de muestreo significa, si el equipo está midiendo la radiación, pongamos, por ejemplo, cada qué tiempo yo eh, voy a setear, voy a configurar el equipo para que me vaya tomando la información. Puedo tomarlo bajo intervalos de un minuto, de un segundo, o sea, cada segundo está tomando un dato, una muestra, o hasta 60 minutos, es decir, hasta una hora. Tomo un dato a las 8 de la mañana, luego otro dato a las 9 de la mañana, a las 10, etc. El tema es que mientras yo muestre más rápido, la información va a ser más amplia y voy a estar un elemento o una memoria mucho más grande para poder almacenar esa información. Pero me va a convenir también de que tener información mucho más precisa, ¿no? Porque mi margen de error va a ser menos. Y también permite este tipo de data loggers, cada que cierto tiempo yo voy a grabar esos datos. Si bien el equipo me va muestreando, según lo que yo le indique, después de cada que tiempo, toda esa información que he grabado en ese tiempo, yo quiero que me la grabe, ¿no? Entonces, esas funciones te permite hacer un data logger, ¿no? Por ejemplo, hay data loggers que te funcionan, que puedes grabar desde cada segundo, y bien el dato que muestra lo graba, o hasta 18 horas, digamos, 18 horas de grabación de información, que la grabe en un momento. Entonces, ese es un poco de la configuración de cuánto queremos que sea precisa nuestro muestreo. También permite, bueno, como les mencionaba, tener una amplia memoria para almacenar datos, interfaces, cómo yo voy a recoger esa información, si es con una memoria tipo USB, micro SD, etcétera, si es mediante cable, donde yo tenga que conectar a la computadora mediante un software, ya sea de modo inalámbrico, donde no es necesario acercarme hasta donde se ha instalado el equipo, o satelital, que en algunos casos también es posible, ¿no? Con pequeños estaciones satelitales, uno desde el trabajo o desde la casa puede ingresar a poder revisar la información y poder descargar también esa data. Hay diferentes opciones y eso va a influir también pues, en el costo, ¿no? Qué tan caro va a ser un sistema satelital comparado a otro que donde tienes que ir con tu memoria USB para descargar la información. Esto es un pequeño cuadro de un sistema de almacenamiento de datos satelital. Hace unos años instalamos un sistema y colocamos varios sensores, principalmente temperatura, radiación, viento, voltajes de batería, generación de corriente en los paneles, varios parámetros. Instalamos equipos en Huacho y otros en Cajamarca. Entonces, como obviamente están lejos entre sí, se optó por un sistema satelital donde nosotros entrábamos al mes aproximadamente a poder revisar la información y poder descargarla. Interesante también de estos sistemas que te da alertas. En caso hay una desconexión del sistema, falla de un sensor, sobrecarga o si el data logger está con batería baja, etcétera, te da alertas, ¿no? Casi en tiempo real y tú de alguna manera puedes prever
qué hacer para poder solucionar ese problema. Entonces, este sistema sí nos costó un poquito caro en ese momento, les comento, hace como 4 años, nos costó como cerca de $600 el año, con un plan, digamos, de almacenar, digamos, un año de suscripción a $600, ¿no? A ver, César, otra vez que nos preguntan, cuando se toma una muestra de reacción y hay obstáculos, ¿qué hacer? Eh, Ahí lo que tienes que hacer principalmente es mover la ubicación del sensor, ¿no? Les comento esto de que me hiciste acordar, nosotros habíamos instalado un piranómetro de una comunidad de Cajamarca y cuando íbamos todos los meses a ver qué encontrábamos, y era curioso, que supuestamente la curva de radiación del sol en el día es así, ¿no? Imaginemos. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que cuando nosotros descargamos la información y luego la procesábamos y le sacábamos las curvas, encontrábamos esto. O sea, similar, lo más similar. Y acá una pequeña caída y así. Entonces, no entendíamos el porqué. En los 2 primeros meses pensábamos que era interferencia. El primer mes pensábamos que era posiblemente porque algunos aves podrían pasarse, posarse cerca del piranómetro, nos estaban haciendo sombra. Pensábamos que también era nubosidad, pero la variación era tan baja y el primer mes como que no tomamos mucha importancia, ¿no? Pensamos que era un tema aves, nubosidad, etcétera. Ya pasado el segundo y tercer mes se repetía el mismo evento. Al final, algo que no tuvimos en cuenta era de que donde nosotros instalamos el equipo, ¿no? Voy a tratar de reflejarlo. Imaginemos que esta capa es el equipo, es el mástil donde está instalado. Está muy bajo, tanto así que el mástil del el soporte le se asombra, principalmente entre 1 y 2 de la tarde hacia el piranómetro. Entonces, eso fue nuestro error en ese momento, por eso que nos marcaba. Entonces, supongo que como anécdota nos quedó claro de que tener mucho más cuidado al momento de instalación. Entonces, si en el momento cuando haces una muestra y encuentras obstáculos, imagino que tu pregunta va por ese lado, Walter, es darle una mejor ubicación al equipo libre de sombras, como mencionaba hace rato. Ahora, si, si tu pregunta va por otro lado, es decir, si hay obstáculos para poder hacer el muestreo, de llegar o del acceso al punto, quizás también la respuesta que puede ser la misma, ¿no? Este, Ubicar un mejor sitio para poder hacer la instalación, para poder colocar tu equipo de medición, para que no tengas problemas en el acceso, ¿no? Vamos avanzando. Y ya, entonces le mencionaba hace poco, estos son los instrumentos de medición que hay, ¿no? Los piranómetros, y con sus data loaders que pueden haber, ¿ya? Pero hay otros elementos que también nos permiten entender información, que son los mapas solares. Y los mapas solares principalmente son instrumentos gráficos, ¿ya? Donde uno puede colocar el punto donde quiere medir la radiación y le va a dar un dato, ¿no? Entonces utiliza modelos estadísticos, datos medidos en campo y muchos datos satelitales para que se elaboren, ¿no? Em, por ejemplo, acá en la imagen tenemos el mapa, el Atlas Solar que proporciona el Ministerio de Energía y Minas, que es un atlas bastante interesante, digamos así, donde te da información bastante, digamos, adecuada, que te da información de cuánto es la radiación que tú quieres medir en un punto determinado, ¿no? Este, a ver, Walter nos consulta. ¿Por cuántos días se debe tomar la muestra? Mira, lo ideal es que se tome por lo menos un año, ¿no? Un año de medición, ¿no? Porque ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Si tú tomas, digamos, mm, la medición en el mes de mayo, que es un mes relativamente soleado, donde ya viene luego la nubosidad y el invierno, digamos, si estás en la zona de la costa, tú podrías asumir que ese es un valor para todo el año, pero no necesariamente, porque va a haber meses de mayor nubosidad y va a haber meses de mayor cantidad de sol. Entonces, lo ideal es poder tomar, mientras más información tengamos, mientras más tiempo tengamos de información, va a ser mucho mejor.
vamos a evitarnos los errores, el margen de error se va a reducir y nos va a poder dar información de cómo es el comportamiento de la radiación en todo ese año y en ese punto en específico, ¿no? Ahora, si por un tema de presupuestal, porque a veces no contamos el equipo, o nos sale un poco caro poder comprarlo, o alquilarlo, etcétera, las otras opciones que tú puedas, es tomar un pequeño tiempo y corroborar con otra información, que entre ellas están los satélites solares, ¿no? El mapa solar del Perú. De esa manera tú podrías un poco saber si tu medición está relativamente cerca a lo que te indica la información o muy alejada, ¿no? Pero, como te digo, lo ideal es tener por lo menos un año de medición, ¿no? Aunque en algunos casos hasta con 8 meses, 10 meses ya es aceptable, ¿no? Porque ya se asume cómo es el comportamiento en el resto del año, pero lo ideal sería casi un año, ¿no? Les decía, este es el Atlas Solar, acá está la página, la página solar. Ahí está la página, dice deger.minem.gov.p/Atlas Solar/numeral. Ustedes pueden acceder a esta página, a la página y van a encontrar ahí. Colocan el punto, pueden encontrar las deviaciones, pueden encontrar los promedios, máximos, mínimos, este, y les va a arrojar la información casi al instante. Otras fuentes de recojo de información, no le pueden tener, por ejemplo, es esta. Este es un manual, digamos, de buenas prácticas de cómo recoger o recolectar información para usos o para información, digamos, de fuentes solares, para aplicaciones de energía solar, ¿no? Es la Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos. Otra página que es Red Screen, que digamos es más que una página de recoger información, es un software, ¿no? Vía web, donde uno puede acceder a ciertas galerías o información, ciertas librerías de información de Atlas, de radiación solar. Pero más allá de eso, el software o esta página permite este, prácticamente hacerte bastante del diseño del sistema fotovoltaico, ¿no? Te hace análisis de la eficiencia de energía, te hace análisis del rendimiento, también te puede incluir tema de costos, ahorros, etcétera, ¿no? Es una página interesante, puedo recomendar para que chequen, naveguen un poco por ahí para que qué les parece. Otra página que también encuentran información, básicamente son mapas, es 3Tier, que está en la página de acá, donde encuentran mapas de viento, solar e hidro. Hay muchos mapas que son de acceso gratuito, pero otros mapas sí son pagados, entonces hay que tener un poco de paciencia en encontrar la información que quiere. Pero aún así hay otras opciones, como esta que viene adelante, que es de la NASA, EOS Web. Acá sí encuentran información más precisa, no solamente radiación, de temperatura, de desviaciones, y radiación, o sea, más completo. Y el detalle es que está en inglés, ¿no? Pero ya teniendo en cuenta cuáles son los parámetros, se les hace mucho más fácil a ustedes poder entenderlo, ¿no? También está el Centro de Investigación Joint, también de la Unión Europea, también información con mapas solares o información o cartas, ¿no? Datos ahí que se aparecen en formato de Excel para que ustedes puedan acceder. Entonces, en esas tres, el Atlas Solar, estos últimos de la NASA o el de NEREL, también pueden encontrar información allí para digamos, eh, comprobar, ¿no? La información que puedan tener o si quieren algo específico también, ¿no? Es bastante útil en realidad. Tomar información del NEREL, de algunos de estos de la NASA y ya queda obtener información, por ejemplo, de temperaturas para algunos puntos específicos. ¿Por qué de temperaturas? Porque les comento un poco más adelante, el, este, un sistema fotovoltaico que se ve influenciado por el tema de la temperatura. No es lo mismo instalar un sistema en costa, donde la temperatura en promedio puede ser los 30, o en la selva, donde el promedio de la temperatura está por encima de los 33, 34 grados, o irte a instalar a una zona de la sierra, donde la temperatura en promedio puede ser entre 10 y 15 grados. La temperatura afecta al funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, y también influye en el comportamiento y el tiempo de vida de las baterías. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ya cuando hagamos el diseño,
entramos ya al tema de equipos, exactamente explicaré cómo en algunos casos corregir estos efectos de temperatura. Les comento brevemente, hace unos meses un compañero, un amigo de trabajo, estaba hecho una pequeña instalación de sistemas fotovoltaicos, muy hibridera en realidad, paneles con pequeñas turbinas eólicas, para una estación de sistemas de radio, para una empresa en altura, pero no habían tenido en cuenta ese tema de la temperatura para las baterías. El hecho es que si le había calculado energía como para 10, 12 horas, a las 6 horas ya se estaba agotando la batería por el tema de temperatura. Entonces hicimos ahí unos cálculos, así breve nada más, y digamos si le había puesto unas 4 baterías para ese sistema, teniendo en cuenta el factor de temperatura, lo que en realidad necesitaba era prácticamente entre 6 o 7 baterías, o sea, adicionarle 2 o 3 baterías más para que pueda cubrir la demanda de energía que tenía. Si bien en generación se estaba dando, el tema del almacenamiento de energía en esa zona por tema de temperatura era distinto a lo que él había pensado. Entonces, al final no le estaba funcionando, ¿no? Entonces, la idea era poder recalcular, hacer el ajuste, y entre el ajuste salió pues que necesitaba por lo menos 2 o 3 baterías adicionales para ir. ¿Eso qué significaba? O sea, poder comprarte 2 o 3 baterías no puede ser tan costoso, exacto, pero el tiempo es de ver un técnico para que vaya, este, buscar al técnico, el tiempo que dura el técnico. La estación que le había diseñado era pequeña, como para 4 baterías, y necesitaba colocar 3 más, tenía que cambiar un gabinete más grande, se complicaba por varias cosas. Entonces, eso, cuando tengamos los ejemplos, las prácticas con ustedes, hay que tener en cuenta para que no les falle. A veces nosotros pensamos de que el comportamiento del sistema es igual en cualquier lado, y no necesariamente. Hay factores externos que tenemos que tener en cuenta para que todo funcione bien, si no, vamos a quedar mal, vamos a fallar, y eso es lo que no queremos, ¿no? Continuamos, a ver, un poquito breve nada más sobre el tema de demanda de energía. A ver, si tuviese alguna pregunta hasta ahora con respecto al tema de radiación, el tema de los instrumentos de medición, pueden hacerlas para cerrar esta parte de la presentación de hoy y entrar ya directo al siguiente punto, que tiene que ver con demanda de energía. Si hubiese alguna pregunta hasta acá, si hubiese alguna consulta, Jorge Luis, José o Walter. Ya, Juan, tenemos consulta con respecto a los ángulos de radiación. Como les comentaba, según la latitud, el ángulo de radiación es distinto. Si estamos más hacia el ecuador, digamos, los ángulos de radiación son un poco más perpendiculares, digamos, de esa manera, ¿no? Mientras nos vamos hacia el sur, no necesariamente, digamos, Puno o Tacna, sino más al sur, Chile, parte de allá, el ángulo es un poco más inclinado, ¿no? Entonces, para esto hay algunas cositas que se pueden hacer, como es, y lo dice también la bibliografía y un poco los cálculos, es de que para poder sacar el ángulo de inclinación adecuado para la instalación del panel se tiene en cuenta la latitud, ¿no? A cuántos grados nosotros estamos. Ustedes están en la zona del norte, estamos más o menos entre 6 y 7 grados, un poco bajamos hacia Lima, estamos algo de 10, y bajamos un poco más hacia Cusco, Arequipa estamos entre los 14, 16 aproximadamente, ¿no? Entonces, ese valor de la latitud le sumamos, ese valor que nosotros tenemos de latitud le sumamos un dato adicional. Hay unas tablas que voy a mencionar un poco más adelante, pero, por ejemplo, si estamos en una latitud entre 0 y 15 grados, el promedio de la inclinación del panel tiene que ser 15 grados. Si vamos un poquito más hacia el sur, de entre 15 a 20, le sumamos 5 y así exactamente. Entonces, digamos, si estoy en una latitud de 40 grados, a esa latitud le sumo 15. Entonces mi inclinación va a ser 55 aproximadamente. Entonces, son formas que nos ayudan ya para poder estimar cuál va a ser el ángulo de inclinación de nuestros paneles, ¿no? Si estamos en la zona norte, como menciona Lambayeque, como he visto en la lista que hay varios de Lambayeque y Chiclayo, este, estamos ahí, la inclinación del panel fácilmente puede ir por los 10 a 15 grados sin problemas, sin ningún inconveniente, ¿no? Más o menos en ese rango.
Pero si yo estoy un poco más hacia la zona sur, como veo algunos colegas de ustedes que están conectándose desde Puno, entonces el ángulo de inclinación podría elevarse más entre 15 a 20 aproximadamente, ¿no? Mientras más nos alejamos hacia el sur, el ángulo de inclinación va a ser un poco más. Pero hay ciertas reglas, digamos, que hay cómo estimar este ángulo de inclinación de los paneles. Ya, en cuanto a la orientación de los paneles, debe ser obligatorio tener en cuenta que es al norte, o se puede hacer alguna variación. Lo que la bibliografía y los documentos técnicos nos indican es que tienen que estar orientados hacia el Ecuador. Y en nuestro caso, orientados hacia el norte. Si estuviésemos en México, Panamá, etcétera, tendría que estar orientados hacia el sur. Pero sí nos permiten hacer hasta una cierta variación entre 15 o 20 grados. O sea, si es bien al norte, podemos inclinar 20 grados acá o 20 grados para allá. Es lo máximo que podemos excedernos. Preferencia al norte, lo más cercano al norte, pero nos da ese margen hasta 15 o 20 grados a cada lado. Entonces, esa es la variación que nosotros podemos optar. Más allá de eso, no va a ser recomendable porque no vamos a hacer funcionar bien nuestros paneles. Y eso no es solamente para los paneles fotovoltaicos, sino inclusive para las termas solares. ¿Ya? Los paneles, las termas solares, los colectores, ya sea el tipo de tecnología de terma solar, tienen que estar orientados también al norte o con estas pequeñas variaciones entre 15 o 20 grados como máximo, a lo mucho. Pero sí orientados hacia el norte, ¿no? Para no tener problemas. He visto algunos casos de instalaciones donde se han puesto a orientar los paneles, unos al norte, otros al sur, otros al este, donde sale el sol, y bueno, va a funcionar sí, pero no va a poder captar la cantidad de energía que se supone que tiene que captar en el día. Y por ende, pues no va a funcionar al 100% el sistema, va a funcionar al 40, 50%, a lo mucho. Entonces, para evitar eso, siempre orientados al norte. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos a hablar un poco sobre la demanda de energía y cómo calcular esto para hacer nuestros cálculos. Si bien ya hemos sabido que las horas solar pico, que podemos hallarlos mediante los mapas solares, los mapas estadísticos o mediante sistemas de medición, nos da la oferta de energía. Ahora tenemos que saber cuál es nuestra demanda. Entonces, algunos conceptos, una información rápida sobre el tema de demanda de energía, la oferta, demanda y consumo, nos entendemos. La oferta. Eso está un poco más orientado al tema de energía en general. Ya, la demanda de energía, digamos, es lo que nosotros necesitamos para satisfacer necesidades, ¿no? Depende de factores de principalmente población, nivel de desarrollo económico, ¿no? Y la tecnología que nosotros podamos tener. Es decir, las grandes ciudades obviamente necesitan mayor cantidad de energía que aquellas ciudades más pequeñas o pequeños pueblos en realidad. Inclusive en una misma ciudad, los sectores socioeconómicos A, D consumen mayor cantidad de energía que los sectores C o D, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de necesidad. En zonas pobres, digamos así, lo único necesidad de energía que tienen con respecto a la energía eléctrica es un par de focos para iluminación, un equipo electrodoméstico, un televisor, una red, etcétera. Pero si vamos para un sector un poco más alto, pues desde iluminación en los jardines, iluminación en los pasadizos, sistema de seguridad, alarmas, etcétera. Entonces, el consumo de energía tiene que ver con el nivel de desarrollo económico de las sociedades, de las poblaciones y también de los países propiamente dicho, ¿no? ¿Y qué entendemos como una fuente, como consumo de energía? Es la utilización real de la fuente de energía que también se le denomina demanda expresada. Son unos conceptos nada más, pero lo importante es lo que viene a continuación. En algunos casos tenemos que tener en cuenta cuál es la eficiencia de algunos equipos, ¿no? Vemos que cuando un equipo utiliza energía, ya sea un motor, un televisor, un equipo electrodoméstico, etcétera, hay una cierta pérdida. Y en función de esa pérdida, pues se tiene en cuenta la eficiencia, que viene a ser prácticamente la energía que sale sobre la energía que ingresa o la que consume, multiplicado por 100, no tiene porcentaje, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si yo voy a hacer un diseño para un sistema donde voy a incluir algunos equipos donde su eficiencia es baja, ¿no? Yo tengo que
tener en cuenta esto al momento de diseñar, porque esa poca eficiencia me va a significar de que al momento de que yo calcule, va a tener que aumentarle para poder cubrir esa deficiencia de este equipo en particular, ¿no? Entonces, en algunos equipos vamos a tomar eficiencias cercanas al 90%, 95%, ninguno va a ser al 100% obviamente, pero eh, lo ideal es que podamos contar con equipos que tengan eficiencia alta, ¿no? Para que también nos afecte al sistema como tal. Acá algunos valores de eficiencias típicas, por ejemplo, un motor diésel tiene eficiencias al 45%, motor eléctrico hasta el 95%, una turbina hidráulica puede llegar hasta el 99%. Eh, las bombillas incandescentes tienen una eficiencia del 5%, eso que tampoco se recomiendan ahora, aparte del consumo que tienen. Es decir, tiene eficiencia tan baja porque consume mucha energía y la cantidad de luz es relativamente baja, ¿no? Y las estufas de GLP, en promedio tienen 70% de eficiencia. Las cocinas de leña o las estufas de leña pueden llegar hasta el 30%. Y el módulo fotovoltaico puede llegar hasta el 25 o hasta el 30% de eficiencia. Es decir, del total de energía que puede recibir, que puede captar, solamente nos transforma hasta el 25%, ¿no? Entonces, este dato es interesante porque con esos valores nosotros hacemos la adquisición. Eso no significa que, por ejemplo, si yo voy a comprar un panel de 100 vatios, este, eh, me va a dar solamente como máximo 25. No. Se entiende que esa eficiencia del 25% ya está calculado en todo el equipo, en todo el componente, para que aún así nos dé los 100 vatios que nos está obteniendo. Y al mismo tiempo de que cuando reciba la radiación le va a sacar el máximo provecho de ello, ¿no? Pero es un dato interesante para considerar. Ustedes cuando compren paneles, las eficiencias están en promedio entre el 20%, 15, 20, 25 aproximadamente, ¿no? Ahora se están trabajando en otras tecnologías que pueden alcanzar eficiencias mucho más altas, que les hablaré en la siguiente clase. Y también entre paneles hay diferentes tipos de paneles y cada uno de ellos tiene una eficiencia distinta. A ver, me salté un par de hojas. Me salté un par de hojas. A ver, un segundo antes que acabe. Ya. Otros datos que como hablamos la semana anterior, era acerca sobre la corriente alterna y la corriente directa. Esto hay que tener en cuenta porque nuestro sistema fotovoltaico principalmente trabaja con corriente directa, ¿no? Es aquella que tiene polaridad, tiene un positivo y tiene un negativo, y el valor de esa corriente, o de este valor de voltaje o corriente, se mantiene constante. Entonces, ¿y cuál es la otra que trabajamos? La corriente alterna, ¿no? Ya que tiene no tiene polaridad, porque eso sí lo va cambiando constantemente, va cambiando según la frecuencia, puede ser de 50 Hz o 60 Hz. En el caso peruano, nuestro valor de corriente alterna es de 220 y la frecuencia de 60. En otros países, en Ecuador, si no me equivoco, es 50 Hz y 110. Cada país establece estos valores. Entonces, antes, por ejemplo, se tenía inconveniente con algunos equipos cuando se compraban, ¿no? Venían con un pequeño selector, decía 110, 120. Al costado decía 50, 60. ¿Qué pasaba si nosotros erróneamente colocábamos el selector en el lado equivocado? El equipo se malograba, así de simple. Pero ahora ya casi todos los equipos vienen con voltajes de trabajo entre 110 y 240. O sea, pueden trabajar sin ningún problema en ese rango. Y con las frecuencias entre 50 y 60. Es decir, lo mismo que es que sale yo acá en Perú a 60 Hz y lo lleve a Ecuador o otro país que funciona a 50, no va a tener problemas. Entonces, ahora felizmente los equipos vienen de esa manera, ¿no? Otro dato importante es que conocer los amperios hora, ¿no? ¿Qué es un amperio hora? El amperio es la unidad de corriente y hora, pues, unidad de tiempo, ¿no? Pero esto básicamente equivale a la generación, cuánto generamos o utilizamos una corriente o un amperio de corriente por una hora de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que me consume, digamos, 10 amperios y yo lo hago funcionar 10 horas, mi consumo en amperios hora de eso sería 10 por 10, 100 amperios hora. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos de amperios hora? Porque uno de los componentes importantes del
sistema fotovoltaico, que son las baterías o acumuladores, su capacidad está dada en amperios hora. O sea, cuántos cantidad de corriente yo lo puedo sacar en un determinado tiempo. Y con eso puedo jugar un poquito acerca del diseño, ¿no? Acerca de la capacidad. Entonces, acuérdense de este valor de amperios hora porque después lo vamos a utilizar para los cálculos. Por ejemplo, acá unos datos de amperios hora. Ahora, si estos amperios hora yo lo multiplico por un voltaje de trabajo, o sea, digamos, estos 100 amperios hora lo multiplico por 12 voltios, va a tener cerca de 1200 vatios hora, ¿no? Porque acuérdense, voltaje por corriente da vatios. Si yo a uno de esos elementos le incluyo el factor tiempo, también se va a ver incluido en el resultado, ¿no? En el caso de vatios hora. Entonces, a ver, por ejemplo, acá tenemos un pequeño listado de equipos. Si, por ejemplo, un sistema de un barco, un bote de pesca, donde tengo luces, motor eléctrico, un sistema de buscador de peces y una radio, ¿no? Entonces cada uno tiene un consumo en vatios, ¿no? Las luces 100 vatios, el motor 500, el buscador 330 y la radio 50 vatios. El voltaje de trabajo de cada uno de ellos es de 12, ¿no? Entonces yo puedo sacar los amperios que consume cada equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las luces me consumen 8.3 amperios, el motor 41.6, el buscador de peces 2.5 y el radio me consume 4.7 amperios. Ahora, si esta cantidad de consumo de corriente que me genera cada equipo, yo lo multiplico por el tiempo de consumo, de cuánto tiempo está encendido, multiplico las horas, me da otro valor, que son los amperios hora. Entonces, por ejemplo, acá tengo las luces 8.3 por 5, me da 41, similar para el caso del motor. Para el caso del buscador de PC me da 12.5 amperios hora. Y para el caso de la radio, 4.7. Si yo sumo todo, me da cerca de 100 amperios hora todo mi consumo de este bote, ¿no? Entonces, es un dato también que nosotros podemos usar para el cálculo de los paneles. A veces se trabaja algunos con amperios hora u otros con vatios hora. Es distinto. Algunos diseñadores trabajan con amperios, otros con vatios, pero en realidad el diseño tiene que ser similar, no debería haber ninguna variación muy exagerada. Entonces, esto es un poco para entender el concepto de amperios hora, que es, digamos, la capacidad, para el caso de las baterías, de cómo viene, cuánta cantidad de energía o de corriente puede tener una batería determinada y en función al tiempo que yo le puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, para el caso de baterías, cuando a veces se compran baterías para uso de carro, dicen de 11 placas, de 13, de 15 placas, de 9 placas, etcétera, ¿no? Pero cuando hacemos adquisición de sistemas de baterías para aplicaciones fotovoltaicas, no preguntamos si son de 15, de 13, 11 placas, no preguntamos por la capacidad. Esa capacidad sea en amperios hora. Entonces, podemos encontrar baterías desde 20 amperios hora, pequeñas, hasta baterías de 300, 350 amperios hora, baterías más grandes, o inclusive baterías de hasta 3000 amperios hora, que son baterías tubulares de plomo o de gel, que pesan en promedio algo de 100, de 80 kilos, 100 kilos cada una, entonces son pesadas, trabajan con voltajes de 2 voltios. Entonces, hay diferentes tipos de baterías que lo veremos ya en el capítulo de componentes de baterías específicamente, pero ahí lo que sí vemos es la selección de baterías se hace en función a los amperios hora, no al tema de placas, etcétera, ¿no? Principalmente capacidad en amperios hora y el voltaje de trabajo, que son en 12, en 6 o en 2 voltios, principalmente. Entonces, eso anotémoslo para cuando nos toque hacer los cálculos. Perdón, disculpen. Otro dato que también podemos usar en un momento es factor de capacidad o de factor de planta, que digamos nos indica con la productividad de una planta en generación eléctrica, ¿no? Entonces, factor de capacidad está dado por la producción real sobre la producción teórica, o sea, lo que nuestros cálculos nos dicen que nos dan, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, también esto puede funcionarse para un sistema que nosotros podemos diseñar, saber exactamente cuál es nuestro factor de capacidad.
Nuestro cálculo nos indica que nuestra planta, nuestro conjunto de paneles, nos dicen que debe producir una capacidad, digamos, de 2 kilovatios, y en la práctica esos todos se convierten en 1.8, y vemos cuánto es nuestro factor de capacidad. Estamos quizás al 80%, al 90%. Difícil a veces que lleguemos al 100%, ¿no? Entre lo real y teórico siempre hay variaciones. Otro dato importante que son la demanda máxima, que está dando en cuenta la máxima demanda cuando todas las cargas están funcionando al mismo tiempo, ¿no? No están funcionando las cargas eléctricas, como los motores, compresores, sistemas de iluminación, equipos de refrigeración, etcétera. Todos los equipos están trabajados al mismo tiempo. En algunos casos también se les llama factor de simultaneidad, o sea, qué tan al mismo tiempo están trabajando todos los equipos, ¿no? Eso se estima como demanda máxima también en algunos casos, ¿no? Otro dato, otro parámetro que también podemos considerar es el factor de demanda, que es, digamos, la división entre la demanda máxima y la demanda máxima que nos pide la instalación o el sistema, y la carga total que estamos trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, también nos dice qué tanto de la demanda estamos pidiendo al sistema, ¿no? Es similar al factor de capacidad, en pocas palabras, ¿no? Otros parámetros que vamos a ver. ¿Y cómo estimamos la demanda? Digamos, para casos de sistemas fotovoltaicos aislados, off-grid, nosotros tenemos en cuenta el tipo de los electrodomésticos, equipos eléctricos que vamos a trabajar, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos de esos aparatos son de uso, tienen las características de ser resistivos, digamos, tienen una resistencia adentro, digamos, como las planchas, motores, hornos, entonces, o secadores, calentadores de agua, etcétera. Estos, por lo general, tienen mayor consumo de energía, de potencia, que el resto de equipos. Entonces, en muchos casos, lo ideal es tratar de evitar el consumo de estos equipos, porque en realidad consumen bastante corriente, que a veces destabilizan al sistema. Como opción para poder suprimir esto es que eh, en vez de calentadores de agua, se utilizan calentadores de agua solares, ¿no? Evitarse cocinas eléctricas, o elementos que nos puedan significar un consumo excesivo en nuestro sistema, porque si nuestro sistema nos sale muy grande, eso significar también que el costo va a ser un poquito más alto. Entonces, a veces tenemos que un poco ahí medirnos de cómo evitar esas cosas, ¿no? De recomendación, pues, no usar equipos que sean de elementos resistivos, como acabo de mencionar, para evitarnos estos problemas. Ahora, si tenemos la posibilidad de que nuestro sistema sea grande, con el tema de baterías, de la capacidad de las baterías, con el tema de generación, y tenemos presupuesto para eso, pues obviamente no va a haber problema. Pero lo ideal es tratar de prescindir de estos equipos para que no nos compliquen después el trabajo. A ver, vamos viendo adelante. Otros equipos también hay que tener en cuenta, que son las llamadas cargas fantasma o los consumos en stand-by, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que en realidad no consumen, por ejemplo, cuando dejamos el televisor encendido, está en modo stand-by, es decir, no lo desconectamos. Este, Cuando dejamos, por ejemplo, el cargador del celular conectado, ¿no? O a veces cuando, por ejemplo, esos elementos que nosotros prácticamente tenemos en casa, que es el switch, el access point, el internet, lo dejamos encendidos todo el día, que a pesar de no estar usando, nosotros pensamos que como no hay tráfico de internet, no está usando, el consumo no se está dando. Y en muchos casos sí son pequeñas cargas de energía que se está dando, y eso nosotros no lo vemos. Entonces, en algunos casos lo recomendable es de que se eviten estas cargas fantasmas en el sistema, es decir, desconectar todos los equipos, o en el caso de que sea necesario, incluirlos en el cálculo. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un sistema fotovoltaico para sistema de comunicación satelital, para cualquier tipo de usuario, donde voy a tener un módem que me va a trabajar, digamos, 12 horas al día, pero se supone que las otras 12 debe estar apagado, o va a estar en modo stand-by. Yo, en mi cálculo, tengo que sumarle estas 12 horas donde el equipo
está en stand-by, que el consumo puede ser 1 o 2 vatios, pero también hay que considerarlo porque a la larga estos pequeños consumos nos pueden significar un ahorro o nos pueden significar que nuestro sistema está diseñado casi al límite. Entonces lo recomendable a veces es considerar estas pequeñas cargas, o estas cargas fantasma, o estos consumos tipo modo en stand-by, para no complicarnos después. Porque muchos equipos trabajan de esa manera. Por ejemplo, cuando veamos los equipos fotovoltaicos, los eh, inversores o los controladores de corriente tienen un autoconsumo, ¿no? Ya sea en corriente o en voltaje. Entonces, si nosotros no lo consideramos, estos autoconsumos también nos afectan en el diseño, ¿no? Porque si bien nosotros diseñamos, digamos, para un sistema de 1000 vatios y no consideramos el autoconsumo de estos equipos, estas pequeñas variaciones pueden hacer que nos falte energía en algún momento. Entonces, lo recomendable también a veces es considerar esos autoconsumos o estas pequeñas cargas fantasmas cuando tengamos que sumar todos los equipos que vamos que son parte de nuestra demanda de energía. ¿Ya? Ya vamos terminando. También cuando trabajamos con motores, bombas, con compresores, debemos tener en cuenta el tema, perdón, el tema del arranque de este tipo de equipos, ¿no? Entonces, saben, cualquier motor, eh, ya sea en alterna, de corriente directa, monofásico, trifásico, compresor, bomba, etcétera, al momento del arranque su consumo de corriente es un pico, como se ve aquí en los gráficos. Si bien te dice, digamos, que una bomba, por ejemplo, de medio HP, al tema de agua, ¿no? Que a veces tiene, no dice que todo el tiempo va a consumir medio HP y no es así. Al momento del arranque, al momento que el motor se prende, al momento que la bomba enciende, ese consumo de medio HP se puede llegar hasta 3 veces o 4 veces, ¿no? Es decir, puede llegar hasta 1.5 HP o hasta 2 HP. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, a veces nuestro sistema también va a fallar. Entonces, cuando en nuestra lista de equipos que tenemos que dar energía de nuestra demanda, en realidad hay motores, compresores, tenemos que tomar en cuenta el tema del arranque. Un poco por el tema del almacenamiento de energía en las baterías y por otro equipo que es el inversor, para que no sufra con estos picos de corriente, porque si no, una de esas, al momento de encender, digamos, un pequeño, una bomba, un pequeño compresor, etcétera, va a reventar, va a quemarse, no va a funcionar. Entonces, para evitar eso, tienen que tener en cuenta la sobretensión y la sobrecorriente de estos equipos cuando están considerados dentro del paquete de nuestra demanda, para evitarse problemas. Y les digo porque hace poco instalamos en un proyecto un sistema de tratamiento de agua en la zona de Piura con 2, 3 bombas que trabajaban prácticamente en simultáneo, 2 bombas de algo de 2 HP cada una. El problema es que nuestro inversor, inicialmente tenemos un inversor de cerca de 6 kilovatios, no lo hizo funcionar por el tema de los picos. O sea, prácticamente este inversor nos vino a un fabricante que nos falló. Se quemó así, sin más ni menos, se quemó. Tuvimos que comprar un equipo un poco mejor, mejores prestaciones. Obviamente el costo es un poco más alto, pero sí, hicimos la instalación, el cambio, hicimos los cálculos, los ajustes necesarios, y este equipo, cuando encendían las 2 bombas al inicio y luego la tercera, funcionaba de maravilla, sí. Sin problemas, el equipo, el inversor, no parpadeaba por último, y toda la planta de tratamiento de agua funcionaba sin problemas. Entonces, cuando tengamos sistemas así medios complejos, tengamos en cuenta el tipo de cargas que vamos a suministrar, ¿no? No solamente pensamos en equipos comunes, iluminación, etcétera, sino veamos en los casos más críticos de este tipo de situaciones, ¿no? Como bombas, motores, etcétera, para que puedan, podamos funcionar sin problemas. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones importantes para calcular toda la demanda de energía, ¿no? Principalmente que usar estimado de las cargas, sea lo más correcto posible, ¿no? Tener en cuenta los ciclos de servicio. ¿A qué me refiero con ciclos de servicio? Por ejemplo, también instalamos un sistema de fotovoltaico para un centro de salud, donde ellos por el tema de la cadena de frío necesitaban tener pues otros refrigeradores. Ahora, estos refrigeradores, si bien uno puede pensar que están encendidos las 24 horas del día, pero hay ciertos periodos donde trabaja más, ¿no? Entonces, viendo la información de la hoja de datos de ese tipo de refrigeradores para vacunas y todo lo demás, indicaba que
en su modo de freezing, donde está trabajando al máximo, trabajaba cerca de, eh, trabajaba, si no me equivoco, algo de 700 vatios aproximadamente, un momento más fuerte. Pero el momento de enfriamiento, el momento, perdón, de stand-by, por ponerlo de esa manera, trabajaba casi a 150, 200, ¿no? Veamos esa diferencia. Pero este sistema de equipo trabajaba en modo fuerte, digamos, 4 horas al día. El resto trabajaba normal. Entonces, este dato también es importante a veces calcularlo, porque nos va a hacer el sistema un poco más fiable para evitarnos fallos después, y sobre todo evitar que nos quedemos sin carga, sin energía para el usuario, para el fin para el cual ha sido diseñado el sistema. Entonces, tengamos en cuenta los ciclos de servicio, revisemos, como mencionaba, la información técnica de los fabricantes de los equipos para saber qué tipo de clasificación de eficiencia tienen, es A, B, C, cómo trabajan, ¿no? Mientras más información tengamos, mucho mejor, para no ir así a ciegas a diseñar. Este, Considerar, por ejemplo, qué opciones de conservación de energía podemos tener, ¿no? Y sobre todo la eficiencia de los equipos, ¿no? Eh, en algunos casos se suele trabajar con sistemas híbridos, ¿no? O con temas de computación. Por ejemplo, y un par de veces hemos trabajado con sistemas que trabajan con fotovoltaico y con pequeñas horas a 220 de una red comercial, ¿no? Porque, digamos, era como un sistema de soporte. Entonces, si es posible, tengamos en cuenta para poder tenerlo en el diseño, ¿no? Otro dice, recordar que las cargas futuras pueden variar más adelante, ¿no? Eso porque a veces los hábitos cambian, se compra equipos distintos, este, por ejemplo, en la época de verano solemos nosotros usar más temas de refrigeración, por tema de calor, neveras, ventiladores, etcétera, ¿no? O en época de frío podemos, algunos usan calentadores, ¿no? Entonces, eso también influye en las cargas. Entonces, nosotros diseñamos nuestro sistema y nos dice que nuestra demanda es de 1 kilovatio, digamos así. Entonces, pensemos a futuro qué más podría aumentar. Quizás aumentar un 20% más, un 10% más, para que al final todo el año no tengamos problemas por esos cambios, ¿no? Este, Tener en cuenta la eficiencia de las cargas, eh, y obviamente el tema de uso racional de la energía también, ¿no? Cuando no se usen los equipos, apagarlo, ¿no? A ver, tener en cuenta eso también que dice el último punto, dice, no todos los equipos están disponibles en corriente alterna, ¿no? En 220. Hay muchos que funcionan a 12 o 24 voltios, entonces esto también hay que considerar para el diseño, porque si hay pequeños sistemas que trabajan a 12 voltios o 24, nos ahorramos un poco ahí en el tema del costo del inversor. Hacemos un balance prácticamente, nos podemos ahorrar un poquito o podemos distribuir nuestro diseño de una mejor manera. Por ejemplo, todas las cargas comunes podemos trabajarlas en 220 y el tema de iluminación podemos usar iluminación LED que trabaja a 12 o 24. Entonces, puedo ver opciones. Entonces, es un poco parte del diseño del cálculo, ¿no? Ya. José, sí, a ver, José nos pregunta rápidamente sobre el tema de inversores y se lo veremos más a detalle también en la siguiente clase. Pero para responder, mira, alcanza sobre los inversores porque algunos inversores no corresponden o no responden a la capacidad de carga que según se especifican en sus manuales. Y eso es cierto. Eh, Dos cosas. Uno, para poder ver un inversor hay que leer su información técnica. A veces no responden por dos simples razones, creo yo. Por el tema de suministro de energía, ¿no? Quizás las baterías están mal, el banco de baterías está mal diseñado, que consume bastante rápido el inversor, o también sea que el inversor nos están dando, no son las características que nosotros estamos esperando. Principalmente hay dos tipos de inversores que nosotros deberemos tener en cuenta para instalar, son los de onda modificada y onda pura. Hay algunos equipos electrodomésticos o las cargas trabajan mucho mejor con onda pura. Pero a veces el inversor que nosotros hemos traído, quizás no nos especifica bien la marca o en la hoja de datos, es de onda modificada. Entonces vamos a tener deficiencias ahí. Y el inversor va a fallar un poco por ese lado, ¿no? Entonces no va a responder. Otro tema también del inversor es que a veces sobredimensionamos el inversor,
lo tenemos trabajando al 40%. Cuando veamos el tema de inversores, lo ideal es que al inversor hacerlo trabajar casi al 90% de su capacidad para evitarnos problemas. Por ejemplo, este, por ejemplo, mi sistema necesita algo de 1 kilovatio de potencia, ¿no? Y yo me compro un inversor de 3 kilovatios. Porque digo, sí, con 3 lo voy a cubrir exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo lo voy a tener trabajando ese inversor a 1 y estoy literalmente trabajando al 30% de su capacidad. Entonces, eso también va a influir en que a la larga el equipo va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, lo ideal es que el inversor tratar de mantenerlo trabajando entre el 80 y 90% de su capacidad para evitarnos problemas. Porque va a ser, en su curva de trabajo va a ser el espacio donde va a trabajar mejor. Si lo hacemos trabajar por debajo de esto, el inversor también va a tender a fallar. Y obviamente si lo sobreexigimos más allá del 90-100%, también se va a dañar, obviamente, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo trabajar entre el 80 y 90% de su capacidad. Es decir, si yo tengo en mi carga, me pide 1 kilovatio, entonces yo puedo tener un inversor de 1.2 kilovatios y lo voy a tener trabajando sin problemas, ¿no? Y otro dato importante, al margen del tema de capacidad, de esas características técnicas, es de que tengan cuidado con el tipo de inversores que compran. Últimamente hay equipos buenos que están llegando de China por importaciones, pero no tienen información correcta de cómo trabajan, ¿no? O sea, nos da un brochure así de una hoja, y se trabaja así, dice sobre pico, y vos ves la capacidad nominal por 5 segundos, 1.5 su capacidad a los 25 minutos, y etcétera, ¿no? Y otros datos. Pero a veces la información es tan resumida que no puede darnos confianza, pero por un tema de costos, porque nos ofrecen, digamos, un kilovatio de 3 un inversor de 3 kilovatios, perdón, a $1000, un chino, ya decimos, sí, vamos a comprarlo, ¿no? Y a las finales tenemos perdiendo. Les digo por qué, porque también tenemos un problema con un inversor en campo. Era, bueno, el fabricante de un sistema compacto era de Inglaterra, pero el equipo que venía dentro era un inversor de ese tipo. No había mucha información en internet, inclusive como para poder revisar cuáles son los voltajes de trabajo de este inversor, es decir, de cuánto voltaje mínimo necesita para funcionar y cuánto es el máximo para que trabaje, cuál es el valor de sobretensión, la sobrecorriente, etcétera. El hecho es que el equipo terminó dañándose, ¿no? Aparentemente pues no sobrecarga. Cuando hemos revisado el equipo, era una electrónica, digamos, de hace como unos 10 años tal vez. No era una electrónica robusta. Entonces, cuando revisamos, sacamos el equipo para ver qué había pasado, encontramos que se habían quemado unos chips, adentro, unos MOS, unos transistores. Tenía 40 de estos equipos. Y simplemente porque se quemaron dos, lo que teníamos que hacer era cambiar el total, es decir, cambiar 40 MOSFET porque solamente se quemaron dos. Entonces, el tema de protección de este inversor era bastante eficiente porque no protegía contra sobredescarga ni contra inversión de polaridad. Porque a veces una vez instalado se equivoca y coloca el positivo al lado del negativo, etcétera. Y entonces al final el equipo nos salía más caro repararlo, o comprar estos 40 circuitos integrados para tratar de cambiar eso, que al final pues prácticamente se tuvo que desechar. Entonces tengamos en cuenta el tipo de marcas de equipos o el tipo de inversores que compramos. ¿No? A veces por ser barato nos da lo mejor, ¿no? Entonces, en tema de inversores sí hay que tener bastante cuidado. Entonces, ya desde hace algunos años yo por lo general trabajo con 2, 3 marcas nada más de inversores y por lo general no hemos tenido problemas en sobrecarga, ni sobretensión, ni cortocircuitos, ni inversión de polaridad. Entonces, mientras más la electrónica del inversor sea más compleja, te dé mayor fiabilidad, es mucho mejor. ¿Te va a costar un poquito más? Sí, pero te va a funcionar más tiempo y te va a dar mejor calidad de servicio, que eso es al final lo que uno quiere, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta con muchos inversores que están entrando y realmente son baratos, pero no te ofrecen mucha calidad que digamos, ¿no? Y encuentra, por ejemplo, inversores de 600 vatios a 80 soles, 120 soles, 300 soles en tiendas tipo Radio Shack o tiendas así, de electrónica y no, la verdad
no te, no te garantiza nada, en serio. Entonces hay que tener cuidado. Vamos terminando. La próxima semana vamos a calcular la estimación de cargas. Vamos a usar unos cuadros similares a estos, ¿ya? Para poder determinar cuál es el consumo de energía para una aplicación cualquiera. Puede ser un uso doméstico, uso semi-industrial, puede ser una planta de tratamiento, puede ser una planta de enfriamiento de leche para los que ven más por el tema agropecuario, agrícola, puede ser un sistema de bombeo también, lo podemos ver. En parte de los ejercicios y ejemplos está para ver el tema de bombeo de agua para zonas desérticas, sistemas para enfriamiento en centros de salud, escuelas, etcétera. Entonces, este cuadro que está acá, nos va a servir para determinar cuáles son las cargas, al final las cargas, la cantidad, el consumo, las horas, las cargas fantasma o modo stand-by, las cargas cíclicas, etcétera, nos va a dar un valor. Y con ese valor vamos a empezar a trabajar para hacer nuestro diseño. Entonces, con esos cuadritos vamos a determinar nuestra demanda de energía, ya sabemos cuál es nuestra oferta y cruzamos información, cruzamos datos, y nos sale qué tipo de panel vamos a usar, de cuánta potencia, de cuánta capacidad, número total de paneles, cómo lo vamos a conectar, el tema de baterías también, qué tipo de batería, qué capacidad de batería va a ser, cuántas baterías vamos a tener en total, vamos a conectar de una manera así, en serie o en paralelo, etcétera. Va a permitir también hallar el tipo de controlador que vamos a tener que usar, ¿no? Si es uno, dos, en serie, en cascada, etcétera. El tipo de inversor, de la capacidad de este inversor, tener en cuenta los sobrepicos o la potencia máxima que te puede darte por 5 segundos para evitarse las sobrecorrientes en el caso de motores o bombas. Entonces, todo eso, toda esa información nos va a dar a partir de esa tabla que está acá, que les está mostrando. Entonces, con eso vamos a poder hallar, por un lado, la carga, que es la energía, y por otro lado, la potencia. Entonces, con esos datos ya podemos empezar a diseñar nuestro sistema fotovoltaico para cualquier aplicación, ¿no? Pensado principalmente en sistemas off-grid, sistemas aislados, ¿no? Tenemos también la posibilidad de sistemas conectados a red y si nos alcanza el tiempo, esperamos que sí, poder ver algún software que también nos ayude a diseñar, a calcular todo esto, ¿no? De una manera un poco más rápida. Yo soy un poco más de trabajar con los Excel, con los cálculos así un poco manuales, porque nos indica cómo estamos siguiendo el paso y saber exactamente cómo se producen los cálculos. A veces el software tú pones los datos y te da, pero no sabe exactamente qué parámetros está tomando en cuenta, qué consideraciones. Entonces, es bueno y creo yo igual saber ambas formas de cálculo, pero ahora vamos a trabajar así, digamos, con algunas plantillas en Excel. Bueno, eso ha sido todo. ¿Tuviesen alguna pregunta por ahora? Se nos ha ido un poco el tiempo, en realidad ha sido un tema un poco más amplio. En la siguiente semana hablaremos ya sobre el sistema fotovoltaico, los componentes, ya empezamos a hacer algunos cálculos para poder diseñar. La idea es que entre ustedes, yo les sugeriría, los que están presentes para la siguiente clase, proponer qué sistema podemos diseñar, tomar como ejemplo, ¿no? Si es una vivienda, si es una finca, una granja, una planta de tratamiento, un sistema de, un tema de comunicaciones. Los dejo a ustedes como sugerencia. Piensen en algo que les pueda interesar o que están interesados en ese momento de poder diseñar y trabajamos sobre eso también, ¿no? Y bueno, lean la información, les va a dejar unas preguntas, una tabulación para que en el transcurso de esta semana puedan responder, ¿no? Y cualquier consulta que tengan, me avisan, estamos en la aula virtual, escriben por ahí por medio del aula y estaremos ahí respondiendo cualquier duda que tengan. Y bueno, si no hubiese alguna pregunta, una pregunta adicional, estaríamos encontrando la próxima semana. La próxima semana a la misma hora y más bien no se olviden, ahora 8 de la noche hay simulacro de sismo, así que por favor, atentos. Bueno, entonces, estimados colegas,
estimados colegas, estimados amigos, nos encontramos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, por favor, nos escriben o si lo anotan para la siguiente semana, seguimos conversando. Importante que somos un grupo reducido, pero podemos compartir mucho más información, más experiencias y resolver las dudas que tengan sobre el tema de fotovoltaica. ¿Sí? Entonces, muchas gracias Walter, muchas gracias José Luis y muchas gracias José. Nos estamos encontrando hasta la próxima semana. Hasta luego.